Bueno, buenas tardes chicas y chicos. En este video vamos a ver al circuito integrado 555 o temporizador también llamado porque lo solemos utilizar para tal fin. Primero vamos a ver una de las dos funciones para las cuales está en funcionamiento el 555. Vamos a ver que lo puedo utilizar tanto como un monoestable como también en la versión aestable. Arrancamos con el monoestable. Recordando que un monoestable es un circuito que me entrega una salida estable hasta que ocurre un disparo, un evento en el trigger, que es esta pata, el pin 2 de este circuito integrado, lo cual me va a hacer descargar un capacitor y que en ese mismo momento la tensión VCC me lo va a empezar a cargar hasta volver a su estado estable. Este estado en el que se encuentra inestable un monoestable lo llamamos TW. Ese TW está dado por la hoja de datos o el datasheet de 555 por esta fórmula donde variando el valor de R1 y el capacitor, es decir, este valor y el capacitor 1, voy a obtener el valor que va a tener ese TW en segundos. Bien, vamos a entender cómo funciona internamente este 555. Puedo ver que tengo tres resistencias, las cuales las llamé R porque tienen el mismo valor, que es este valor de 5K, que van conectadas cada una a un diferente elemento, que logro conectando en este esquema las resistencias del mismo valor. Lo que voy a lograr es un divisor de tensión, el cual me va a llegar 2/3 de una tensión a la primera unión, nodo o empalme. Al segundo me va a llegar 1/3 y acá voy a tener los 3/3 de esa tensión, porque tengo la tensión total. Por lo tanto, ya tenemos el primer esquema de resistencia que las utilizo como divisor de tensión. Después podemos ver que tenemos dos amplificadores operacionales que los voy a utilizar como conmutadores. Recordando cómo funciona un amplificador operacional, puedo ver que tengo un pin positivo y un pin negativo en las entradas y una salida. ¿Para qué uso este amplificador operacional? Lo voy a utilizar como un conmutador. Es decir, cuando yo tengo mayor tensión en la entrada del positivo que en la entrada del negativo, esto va a permitir que en la salida tenga circulación de corriente. Ahora, en el caso de que en la entrada en la entrada del negativo, perdón, tenga mayor tensión que en la entrada del positivo, esto lo que va a hacer no dejar permitir el paso de la corriente. Fíjense en este caso. En el caso donde todavía no sucede nada, la tensión VCC se va a dirigir por R1, por ser un valor mucho más bajo que esta resistencia de 5 kΩ. Recuerden que la corriente elige circular siempre por donde menos resistencia tenga. Por lo tanto, va a circular por acá, luego va a ir por el camino del BJT, porque el capacitor se encuentra todavía con su resistencia mayor a la del BJT, entonces la corriente va a circular por este camino hasta llegar a la masa. ¿Por qué circula por el BJT? Porque yo tengo tensión a la base. Acá me está llegando un 1. Si me fijo el camino que está circulando, tengo un estado bajo a la salida del amplificador A y un estado bajo a la salida del amplificador operacional B. Por lo tanto, voy a tener un 0, 0 en este flip-flop RSUSR, que lo vimos en las anteriores clases, donde tengo una salida negada Q y donde tengo otra salida que esta pertenece a un reset que la puedo activar yo mismo. Fíjense, en este caso me está llegando 2,0 porque el primer caso tengo los estados bajos en las salidas de los amplificadores operacionales. Por lo tanto,
a la salida también voy a tener un 0, pero al estar negada la salida Q voy a tener un 1. Por eso en este lugar dice alto. Si tengo un alto, voy a tener un 1 en la base del BJT, lo que me va a permitir la circulación de corriente desde el colector al emisor y luego a la masa. Ahora, cuando se ejecuta el disparo, vean que en el pin 2 tengo un disparo y ese disparo está negado, por lo tanto, este pin vale 1 hasta que se ejecuta un disparo, que lo va a volver 0, porque está negado, recuerden. Lo que me va a provocar es que el pin negativo de este comparador B me llegue un 0 al negativo y cualquier valor que yo tenga en el positivo del comparador va a circular una corriente hasta el set o un pulso hasta el set. ¿Qué significa que tenga un 1 en el set? Significa que ahora en la salida Q voy a tener un 1, pero recuerden que está negada, por lo tanto voy a tener un nivel 0. Si tengo un nivel 0, como está representado acá, a la salida Q, lo que voy a lograr es que a la salida de todo el circuito, en el pin 3, tengo conectado una NOT, lo cual me va a volver esa salida un 1, pero va a viajar este 0 hacia el transistor BJT, que al llegar un 0 a la base, esto lo que va a hacer es impedir la circulación de corriente como venía siendo del colector al emisor. Es decir, este BJT funcionaría como un interruptor. Una vez que se produce eso, toda la BCC va a ir hacia el capacitor en vez del transistor. Y en ese mismo momento el capacitor va a comenzar a cargarse. Una vez que se carga ese capacitor, lo que va a hacer es este disparo, ¿sí? Va a volver a valer lo que valía en el estado inicial, lo que me provoca un nivel bajo en este conmutador, ¿sí? Porque ya dejo de disparar, por lo tanto ese disparo si valía 1 y cuando yo ejecutaba el disparo valía 0 por estar negado, ahora va a valer 1 una vez que se cargue el capacitor. Voy a obtener de nuevo la salida, el nivel bajo de este amplificador operacional, pero lo que voy a lograr es que este pin, al estar alimentado justo con la descarga de este capacitor, lo que va a hacer es pasar al nivel 1. Entonces, tengo un nivel 1 en el comparador A y un nivel 0 en el comparador B. Por lo tanto, ahora lo que me va a llegar un 1 no es en el set, sino en el reset. Tener un 1 en el reset significaba tener un 0 a la salida, pero al estar negado, este 0 va a valer 1. ¿Qué pasa cuando este 0 vale 1? De nuevo me vuelve a pasar lo mismo. La salida vuelve a valer 0. La corriente empieza a circular por la base. ¿Sí? Esta salida vale 0 porque pasa el 1 por la compuerta NOT. Esta salida va a viajar un 1 hasta la base del transistor BJT y eso va a hacer que otra vez vuelva a circular la corriente por el BJT. Y ahí, con ese valor de resistencia y de capacitor, puedo lograr que esa inestabilidad que se provoca con el disparo, puedo variar ese TW como se me antoje a mí, según lo que quiera lograr. Que recuerden está dado por esta fórmula de acá, ¿sí? Lo que recién explicamos era el circuito interno del 555. Lo único que yo tendría que variar para variar este tiempo en el cual se encuentra inestable y vuelve al estado del principio, tendría que utilizar esta fórmula dándole valores a la resistencia y dándole valores al capacitor según el tiempo que yo quiero que dure esa inestabilidad. Bien, ahora tenemos el funcionamiento también como A estable. Fíjense que ahora no solo tengo una sola resistencia, como tenía en este caso, sino que tengo R1 y R2, a donde también el pin 6 está
que es el umbral de tensión, está conectado al disparo, a la pata del trigger, que es el disparo, está puenteado, que en este caso el disparo era independiente a la pata 6. ¿Qué es lo que me va a lograr esto? Fíjense en este circuito lógico que estamos viendo acá. El VCC va a empezar a cargar ese capacitor directamente y luego, a partir de R2, ese R2 me va a mandar una descarga al VJT que se va a descargar a masa. Por lo tanto, este circuito, que es el mismo circuito integrado 555, pero con otra forma de operar, voy a lograr una oscilación entre carga y descarga de el capacitor este. Por lo tanto, a la salida voy a lograr que esté estable e inestable a una cierta frecuencia, que lo puedo variar con esta fórmula que también viene dada por el datasheet del 555 o la hoja de datos, en donde yo variando R1 y R2 y el capacitor puedo lograr una determinada frecuencia. Recuerden que la frecuencia, si yo tengo una señal, vamos a hacer una señal senoidal, donde la frecuencia es la cantidad de ciclos que se repiten en un segundo, que también la puedo calcular como 1 sobre el tiempo. Ahora, si yo quiero calcular el tiempo, despejando la frecuencia, voy a hacer 1 sobre frecuencia y ahí puedo saber cuántas veces se repite este ciclo en un segundo. Bien, acá tenemos una tablita bastante práctica en donde si yo varío los valores de resistencia y los valores de capacitor, me puede decir cuánto va a ser la frecuencia a la cual yo deseo llegar para este nivel de oscilación, de estado estable a inestable. Por eso también a este circuito, eh, además de ser un funcionamiento como estable, se lo llama circuito multivibrador, o también se lo llama circuito oscilador. Bien, y además, y por último, lo que puedo calcular en este tipo de circuito integrado, en este tipo de funcionamiento a estable, puedo ver el ciclo de trabajo. ¿Qué es el ciclo de trabajo? Es una relación en la cual la forma de salida, ¿sí? Donde tenemos una forma de salida, donde tenemos el tiempo que se mantiene en high y el tiempo que se mantiene en low. Es decir, el tiempo que se mantiene en 1 y el tiempo que se mantiene en 0. Si yo hago una relación entre el tiempo que se mantiene en high y el tiempo total es la suma del tiempo que se mantiene en high y el tiempo que se mantiene en low. Si yo hago una relación, es decir, hago una división entre el tiempo high y el tiempo total, voy a tener un porcentaje del ciclo que se mantiene en 1. En este caso, si yo reemplazo el tiempo de high, ¿sí? Que está dado por esta fórmula, lo pongo acá arriba y el tiempo lo reemplazo por esta fórmula de acá, que es la sumatoria de t high y t low, me va a quedar que el tiempo, el ciclo de trabajo va a ser igual a R1 más R2 dividido R1 más 2R2 por el 100% para obtener un porcentaje de ese tiempo que se encuentra en high. Bien, fíjense que en esta división aparecen solo las resistencias, justamente porque si yo divido el tiempo high y el tiempo entero, el tiempo que dura todo el ciclo, los capacitores, al estar dividiéndose, se van a suprimir o se van a simplificar, por lo cual solamente me va a depender del valor de las dos resistencias. Y bueno, eso fue lo último que vemos del temporizador 555. Vimos sus funcionamientos, tanto el estable como el aestable. Después más adelante veremos algunas aplicaciones de las cuales yo le puedo dar, pero le dejo la foto de su creador, que fue un suizo que falleció en el 2012 en California, Estados Unidos. Su nombre es Hans Kamen-Sim. Y con esto terminamos este video y seguiremos viéndonos las próximas clases. Muchas gracias por su atención y espero que se haya entendido todo.